¿cómo se le llama a la primera división de la Biblia? La Biblia tiene algunas divisiones, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero que le lleguen a la idea. Dígame, Denise. Bueno, la Biblia, la primera gran división de la Biblia es en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama la primera división del libro? ¿Cómo se le llama eso? El Pentateuco. El Pentateuco. Pentateuco. Es Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que también se le conoce como Torá. Esa es la primera división de la Biblia. La segunda división del Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama? Después de Deuteronomio, los libros que vienen en Josué, ¿verdad? Los libros históricos. Los libros históricos. ¿Cuántos son los libros históricos? Creo que empieza desde Josué, si no me equivoco, Jueces hasta Job, mi amado. ¿Cuántos libros son? Me olvidó el número. Son 12 libros históricos. Si ustedes abren su Biblia, en la parte delantera de su Biblia, ahí usted va a poder visualizar cómo está dividida la Biblia, es decir, cómo están cronológicamente los libros de la Biblia. Josué, tenemos ahí, por ejemplo, a Josué, a Jueces, a Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y por ahí te va Esdras, Nehemías, amén. Esos son libros históricos. ¿Por qué? Porque relatan la historia de los hijos de Israel como nación. Luego hay otra clasificación. ¿Cómo se le llama? Los poéticos. Los poéticos, exacto. Los poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? ¿Alguien me diga un Salmo? Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Lamentaciones, Cantares. También entra ahí. Proverbio, Salmos, Proverbio, Cantares, Eclesiastés, Eclesiastés, Lamentaciones. Job y Lamentaciones. entra ahí. Son 5 libros poéticos. Ahora tenemos, le quiero enseñar algo en esta noche. Tenemos, esta es la pregunta para ver si están ilustrados. Karen, ¿cuántos profetas mayores hay? Si no saben, díganme, no sé, no hay problema. Brian. No sé, maestro, no sé. Dígame, Joshua. Maestro, empieza por Daniel, viene Daniel, Ezequiel, Jeremías. ¿Cuántos son ellos? Sí, esos son los profetas mayores. Isaías. ¿Cuántos son? Ya, hombre. Son 4. Para que no se confundan, hay 4 profetas mayores y 5 libros de los profetas mayores. Los profetas mayores son, comenzamos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué se le conocen como profetas mayores? Porque fueron los que tuvieron mayor tiempo ministerial de profecía. Por eso se le conoce como profetas mayores. Amén. Son los que tienen la más amplia profecía de la Biblia, y ellos son Jeremías, Isaías, Ezequiel y ¿cuál fue el otro que le dije? Y Daniel. Ahora, son 5 libros de los profetas mayores. Los 4 nombres que le mencioné: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones, que también es de Jeremías. Para los que no sabían, Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías. Ahora, en la clasificación de los profetas, hay 12 profetas menores. Wow, se lo dije, le iba a preguntar cuántos eran los profetas menores. 12 profetas menores. ¿Por qué se le llaman profetas menores? Porque profetizaron un periodo de tiempo corto. Son 12. ¿Alguien me puede decir uno? Joel. Dígame. Jonás. Abacú. Zacarías, Zacarías. Sofonías, Nahum, Malaquías. Es decir, para que no se pierdan, desde Oseas hasta Malaquías son 12 profetas menores.
¿Entendieron? Y se le conoce como profeta menores, no le está midiendo ministerialmente, sino por el tiempo de profecía, por su tiempo ministerial. Son 12 profetas menores. Luego entramos al Nuevo Testamento. ¿Con qué comienza el Evangelio? ¿Cómo está clasificado los primeros libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo se le llama? Del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. ¿Cómo se le llama? Los 4 Evangelios sinópticos. Se le llaman Evangelio. los evangelios, y los evangelios están divididos en 2. ¿Cómo se llaman? Brian. Evangelios sinópticos es el nombre que le conozco. Evangelio sinóptico, ¿y qué más? Ana. No es lo que son No sé. biográficos. No. Se llama evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Esa es una pregunta para todos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son 3 evangelios sinópticos. ¿Por qué se le conoce la palabra sinóptico? Porque son una recopilación de datos y relatan lo mismo, aunque el mensaje está dirigido a diferentes pueblos. Por ejemplo, ¿a quién le escribe Mateo? ¿Quién sabe a quién le escribe Mateo? ¿A quién dirige Mateo su evangelio? A los judíos A los judíos. Y le presenta a Cristo como a los judíos. como el Salvador, sí. ¿Cómo? Claro, todo lo presenta como el Salvador, pero ¿cómo presenta Mateo a Jesús a los judíos? Como el Mesías. Como el Mesías lo presenta. Como enviado, sí. Por eso relata, comienza con una genealogía, ¿verdad? De él. Le presenta a Jesús como el Mesías. Luego tenemos nosotros a Mateo, luego tenemos a Marcos. ¿A quién le escribe Marcos? Marcos A los gentiles. No, a los gentiles no. Al que le escribe a los gentiles por primera vez Pablo. A los griegos. No. Marco le escribe a los romanos. Su carta, que se dice que fue el primer libro, el primer evangelio escrito. Algunos dicen que ese Marco es Juan Marco, el sobrino de Bernabé, que Pablo no quiso que fuera con él a un viaje misionero. Fue el primer evangelio, según los eruditos, escrito aproximadamente entre el año 48 y año 50 del primer siglo de la era cristiana. Y le escribe a los romanos presentándole a Cristo como el divino o el Hijo de Dios. Por eso Marco hace énfasis en resaltar el ministerio de Cristo en milagro, en poder y en liberación. ¿Se dan cuenta? En milagro, poder y liberación. Luego tenemos el tercer evangelio sinóptico, que es Lucas. Maestro, qué pena. Cuando usted me está diciendo que Marco lo presenta como qué, como hijo, me dijo. Como el hijo de Dios. ¿Entiendes? Ok. Y Mateo como Mesías. Como el Mesías prometido. Okay. Tenemos a Lucas. Lucas, hay que entender algo. De los 4 evangelios solamente escriben 2 apóstoles. Hay 2 que no son apóstoles. Lucas, que es el médico amado, que es un griego, y tenemos a Marcos, que tampoco no es un apóstol de Jesucristo. Fueron discípulos de los apóstoles de Jesucristo. Vayan entendiendo esto ahí. Entonces Lucas le escribe a los griegos y le presenta a los judíos, a los griegos, a Cristo como el Hijo del Hombre. ¿Entendieron esto? Y resalta la sabiduría del ministerio de Cristo, la manifestación del Hijo del Hombre, que Lucas, si algunos no lo sabían, ¿qué otro libro en la Biblia escribe Lucas? Hechos. ¿Cuál? Hechos. Ok, Karen. Hechos. ¿Y cómo nosotros podemos respaldar eso de que Hechos lo escribe Lucas? Usted dijo Hecho, Karen, Marisol, Pineda, Vargas. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Romano? No, Romano lo escribe Pablo. Se lo cita Pablo, un hombre llamado Tercio que redactó la carta. Pablo no escribió Romano, Pablo la citó. Lucas, se le atribuye el libro de Lucas o el libro de los Hechos a Lucas porque comienza la introducción del libro de la misma manera. Si se van al capítulo número 1 del libro de Lucas, ahí hay una dedicatoria a un hombre llamado Teófilo. Y mire lo que Lucas, el amado,
el médico amado, mire cómo introduce su libro para, estas son cosas que tienen que ir sabiendo, hermano. ¿Ustedes entienden? Y fortaleciéndola, no se le puede olvidar esto. Mire lo que dice Pablo, Lucas, dice, ¿En qué texto? ¿En qué texto? en el capítulo 1, versículo 1 de Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, lo que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjese, ve la dedicatoria, le dedica ese evangelio a un hombre llamado Teófilo. Y si te va al capítulo 1 de los Hechos, en el versículo número 1, mire cómo comienza el libro. Dice, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, ¿quién se lo redactó? ¿Quién le redactó un tratado a Lucas, a Teófilo en los evangelios? Lucas, y por eso le dice, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Te das cuenta? Fue Lucas que lo escribió, que de por cierto era un escribano del apóstol Pablo. ¿Entendieron esto? Entonces, Lucas se encarga de presentar a Cristo como la sabiduría, como el Hijo del Hombre. Y en tercer lugar tenemos lo que es la segunda clasificación del Evangelio. Signóticos con tres, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y por último tenemos el Evangelio de Juan, que no es signótico, sino que es el Evangelio universal. ¿Por qué es universal y no signótico? ¿Alguien me dice eso? Usted está grabando, Eda. Eda, para usted misma. Alaba a Dios, es con fuego que vengo para ti, Eda. Eda, ¿por qué a Juan se le conoce como un evangelio universal y no signótico? Yo creo que ese maestro, Dígame a ver, Joshua. yo creo que la diferencia es que los evangelios sinópticos hablan directamente a un pueblo en específico, como usted lo bien lo presenta, y el evangelio de San Juan habla en general, o sea, engloba a todos. ¿No me entiendes? Exacto. El evangelio de Juan no va destinado a ningún pueblo en específico, sino a todos los hombres. Por eso el texto central del evangelio de Juan es Juan 3:16. Fíjese que por ejemplo, Mateo comienza con una genealogía. Marco lo que hace es resaltar a los romanos el ministerio y el poder de Cristo. Lucas a los griegos. Ahora, de la forma que Juan comienza a redactar su evangelio, no es por el nacimiento de Cristo, de dónde salió Cristo, de dónde vino Cristo, sino del logo persistente que siempre ha existido. Por eso el evangelio de Juan es el evangelio de los cuatro más profundo y más bello, porque trata de mostrarle al hombre la divinidad de Dios encarnado. ¿Entendieron? Por eso es el evangelio universal. ¿Entiende? Mateo le presenta a los judíos a Cristo como el Mesías, Lucas como el Hijo del Hombre, Mateo como el hijo de Dios, Marco como el Hijo de Dios y Juan como el Verbo. Fíjese como el Verbo, como el logo persistente, como el que siempre ha existido. Por eso el libro de Juan tiene historias que no la tienen los demás evangelios. ¿Entiende? Por ejemplo, eso del verbo no lo tiene otro evangelio. No lo tiene otro evangelio. Si te vas a la expresión yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo tiene otro evangelio. Yo soy la vida verdadera, no lo tiene otro evangelio. El lavatorio de los pies no lo tiene ningún evangelio. El pan que descendió del cielo en el capítulo 6 no lo tiene otro evangelio. La conversación de Juan, de Jesús y Nicodemo no lo tiene otro evangelio. La conversación de la samaritana y Cristo en el pozo de Jacob no lo tiene ningún evangelio. La oración de Jesús por todos los que creen no lo tiene otro evangelio. No sé si se van dando cuenta. Entonces, por eso ese evangelio es tan bonito y es conocido como el evangelio universal. Luego tenemos otro, mire cómo venimos, deben de ir haciendo anote, hermano. Luego tenemos otro. Aquí anotando, maestro. Luego, después de los evangelios sinóticos, los demás libros, ¿cómo viene la próxima clasificación de libros? ¿Cómo viene? ¿Cómo se llama? Las epístolas, las cartas. ¿No? No. No, vienen los hechos de los apóstoles.
Los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se conoce ese libro? Como Hechos. Como el libro histórico del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es un libro histórico. Hay un solo libro histórico en el Nuevo Testamento y un solo libro profético que es Apocalipsis. Entonces, después de los evangelios tenemos el libro histórico, luego tenemos las cartas paulinas, que son ¿cuántas las cartas paulinas? Desde Romano hasta Tito, ¿cuántas son? 13, ¿verdad? 13 cartas paulinas. 13 cartas paulinas, que son, ¿verdad? El mensaje de Pablo a todas las iglesias que le comunicó el mensaje de Dios. Hay otra clasificación. ¿Cómo se le llama a esto? Cartas generales. ¿Cuáles son las cartas generales? Santiago, primera, segunda, tercera de Juan, primera, segunda de Pedro y Judas. Esas son las cartas generales que son para toda la iglesia. No va a nadie en específico. ¿A quién le escribe, por ejemplo, Denise, a quién le escribe Pedro, el apóstol de Jesucristo, en su primera y segunda carta? Pedro. No me acuerdo. Karina, ¿a quién le escribe? ¿Cuál fue la pregunta, siervo? ¿A quién dirige Pedro sus cartas? Débora. A los judíos. No. No. Claro que sí que a los judíos, pero él lo dice claramente a quién le dirige su carta. O sea, los creyentes, a los elegidos por Dios. Se dice a los expatriados A él, A la iglesia judía. de la dispensación. un momento, a la dispersión de las 12 tribus. A eso le escribe el apóstol Pedro, a la dispersión, a los que estaban dispersos entre los pueblos. Dedica Pedro sus cartas. ¿Entendió? Que eso no son evangelios. Juan le escribe a sus hijos en la fe, que era la iglesia. Amén. Y luego tenemos el libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Y en todo esto que hemos venido hablando, existen algunas figuras retóricas que se utiliza o que se ha utilizado a lo largo de la historia. Amén. En las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es muy interesante saber y entender que en primer lugar es inspirada por Dios. Como dice el apóstol Pedro, que nunca la revelación vino por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Las Sagradas Escrituras o la Biblia tuvo un tiempo de 1600 años para escribirse. Por más de 40 hombres escribieron estos libros en diferentes tiempos, diferentes edades y diferentes pueblos, y todos corroboraron en lo mismo sin contradicción. Tremendo. Así que la Biblia no solamente le escribieron 5 hombres, más de 40 hombres. Y este no es todo el compendio bíblico, esto no es todo lo que está escrito, a pesar de que esto es suficiente para la salvación nuestra. Por ejemplo, la Biblia habla de las crónicas de Gad, vidente de Jehová, habla de las crónicas de Jacer, habla de las crónicas de Samuel, que no están escritas o nosotros no la tenemos canonizada en la Biblia. ¿Se dan cuenta? No tenemos la crónica del profeta Natán, que la Biblia dice los demás hechos de Saúl y de David, por ejemplo, están escritas en el libro del profeta o en las crónicas del profeta Natán. Eso no lo tenemos nosotros a mano. ¿Entendió? Tenemos 66 libros que llegaron a nuestra mano. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? Maestro Ali, Dígame. qué pena que me interrumpe. Las cartas generales vendrían siendo ¿cuántas en total? Entonces sería 4 o 5. 8 cartas generales, perfecto. 8 cartas generales. Entonces, vamos a ver, después vamos a ver, cuando vayamos avanzando, por qué nosotros tenemos 66 libros ahora. ¿Dónde se hizo, por ejemplo, el primer compendio de Biblia? ¿Verdad? Recuérdense que la Biblia fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad, en la casa de un hombre. Amén, que se conoce por la frase que dijo, de aquí a 100 años, Voltaire se llamaba, de aquí a 100 años la Biblia va a desaparecer y voy a escribir un libro que será el libro más leído de la historia. Y luego que Voltaire murió, su casa se convirtió en la primera imprenta de libro en la historia de la humanidad. Oye, su propia casa Dios lo utilizó para expandir
e imprimir la primera Biblia de la historia, y hoy por hoy ser el libro más leído de la historia de la humanidad y con más volúmenes a lo largo del mundo. Entonces tenemos figuras retóricas, ¿verdad?, plasmadas en la palabra de Dios, que la podemos ver en los libros poéticos, la podemos ver en los libros proféticos, la podemos ver en el Evangelio y en toda la Biblia. Entre esas figuras retóricas, que quiero definirle esa palabra, dice que las figuras retóricas, oiga lo que dice, son maneras no convencionales de utilizar la palabra para otorgarle belleza, expresividad y mayor vivacidad, con el ejemplo de persuadir, sugerir y generar emoción en el lector. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son esas figuras literarias que utilizamos para embellecer el discurso. Por ejemplo, queremos comenzando hablando de hipérboles. Es una figura literaria. Cuando nosotros hablamos de hipérbole como figura literaria, ya que ustedes investigaron, ¿quién me podría decir qué es una hipérbole? Un hipérbole es una exageración. Una exageración. ¿Y usted me puede dar un ejemplo de esa exageración en la Biblia, de una hipérbole en la Biblia? Ah, yo pensaba que era de la vida real, pues yo le iba a decir que Darío era grandísimo. Ah, de la Biblia. ¿Quién utilizó hipérbole? Ana. Yo le puedo decir, me dijo, aquí me sopló Darío, una cuando los espías fueron a ver fueron ahí a ver la tierra prometida, que dijeron que esa gente, ya tú sabes, eran grandísimas y exageraron muchísimo de lo que ellos vieron allá en la tierra. ¿Dónde está la exageración ahí? Ellos son gigantes y nosotros éramos como que delante de ellos, como que dice la hipérbole, como que dice que era. Ellos eran como hormigas, yo creo que era. Como langostas. Como langosta delante de ellos, ¿entiende? Y ellos dijeron, esa es una tierra deliciosa, pero que traga a sus moradores. Es otra hipérbole de exagerar. Por ejemplo, también Juan, el apóstol de Jesucristo, al final de su libro, utiliza una hipérbole, que es una exageración. Juan dice, además de estas cosas, hizo Jesús también otras señales, las cuales no están escritas en este libro, porque si todas las señales que Cristo hizo hubiesen sido escritas en el libro, no hubiese libro en el mundo para escribirla. Eso es una hipérbole, es una exageración. ¿Entendieron? Lo que él está diciendo es lo que está dando a entender que Jesús hizo tantas obras que él no pudo redactar, que no las puede enumerar. Pero si desde el principio se redactaran, se pudiesen enumerar, porque Jesús solamente tuvo algunos 3 años, 2 años y medio de ministerio. Entonces hace una hipérbole para dar a entender la magnitud del ministerio de Cristo y de las obras que hizo. Y termina diciendo, mas estas se han escrito para que creyendo en ellas sepáis que Jesús es el Cristo y tengáis vida eterna. Eso es una hipérbole. Otra hipérbole, por ejemplo, Deuteronomio 1:28. Aquí hay otra hipérbole. Oiga lo que dice. ¿A dónde subiremos? Dice, nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Entonces, cuando una gente que no conoce figura retórica escucha que había una ciudad que era hasta el cielo, está pensando que era algo en esa época como las 2 Torres Gemelas o como la Torre Eiffel. No, es una figura literaria que está utilizando aquí llamada hipérbole para dar a entender la grandeza de un objeto a través de una hipérbole, a través de una exageración. Oye, dice en 1 Samuel 29:5 también es una hipérbole, ¿verdad? Léalo. Dice, y no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. También es una hipérbole, grandeza, por lo que trata de exaltar a la figura, y se está utilizando una hipérbole porque en ningún momento, en ese momento, David había matado también a sus 1000. Miren otra. Hermano Milanés, Sí, dígame. en el Salmo 119 hay una hipérbole también, ¿verdad? El 119, 136. Dele. Que dice, ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Exacto, eso también es una hipérbole, eso es una exageración para dar a entender
un sufrimiento. Ve, hay algunos aspectos donde las figuras retóricas se parecen. Por ejemplo, vamos a ver también que eso también se puede utilizar como una metáfora. Hay momentos donde la hipérbole, la prosopopeya, la alegoría, la parábola, tienen momentos donde son muy cercanas, son muy parecidas. Y es muy interesante nosotros, por ejemplo, saber eso. Entonces, esas son las hipérboles. Es cuando nosotros en la Biblia vemos exageraciones. Esas son hipérboles, no son mentiras, son hipérboles. Les voy a demostrar otro texto bíblico. Pero, hermano, yo encontré una parte que dice que también una hipérbole puede aumentar o disminuir de una manera excesiva un aspecto o una característica. Claro, porque usa una exageración y la exageración es a más o a menos. ¿Entiende? Por ejemplo, una hipérbole. Vamos a ver una hipérbole que se ve como una hipérbole para demostrar una confianza. Eliseo estando, oiga cómo se puede, un ejemplo, por ejemplo, cuando se ve rodeado de los asirios en Dotam, de un ejército, le dice a Jesse, no temas porque más somos nosotros que ellos. Eso se pudiera ver como una hipérbole, pero lo que Eliseo está viendo son los ejércitos celestiales en los montes, en caballos de fuego. ¿Entiende? Esas son hipérboles, son exageraciones. Y la exageración puede ser a más o puede ser a menos en cantidad. Otro ejemplo de hipérbole. Oiga lo que dice. Miren otra hipérbole. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, donde quiera que vayas, te seguiremos donde quiera que vayas. Fue una exageración de parte de ellos, porque los apóstoles en ese momento no estaban dispuestos a ir a ningún lado con Cristo. Inclusive en Getsemaní salieron corriendo. No sé si me entendieron. ¿Qué texto mencionó, maestro? Yo mencioné ahí Lucas 22:23. Gracias, maestro. Mateo 8:19. Seguimos. Entonces, ¿estamos claros de lo que es una hipérbole para cuando lo veamos en la Biblia? Sí, maestro. Tenemos una segunda figura retórica. Creo que con esta vamos a cerrar, hermano. Yo creo que hemos venido sabiendo lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. También se conoce como la Torá, el Pentateuco. Amén. Luego tenemos la segunda serie, que son libros proféticos, 12, Josué, Jueces, Ruth, primera, segunda de Samuel. Mírenlo ahí. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónica, primera y segunda de Reyes. Ahí tenemos Esdras, Nehemías, Esther y Job. Ahí lo tenemos. O no, Job no. Termina en Esdras. Termina ahí porque son 12. Job también corresponde a lo de carácter poético. Está lleno de poesía, Job. Tenemos los profetas mayores, que dijimos que son 4, y los libros 5, que son Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Son los 4 profetas mayores, los cuales tienen 5 libros, 4 a título de ellos: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones de Jeremías. Tenemos 12 profetas menores, que fueron los que profetizaron menor tiempo. A partir de Daniel, el primer libro que le sigue es Osea, hasta Malaquía, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, y luego Juan. Amén. Luego tenemos los evangelios sinópticos. Deme un segundito. Maestro. Dígame. Maestro, usted dijo rapidito, usted dio una definición de lo que son los profetas mayores, que son los que tienen la amplitud, algo dijo de lo que son las profecías. ¿Cómo? Mayor tiempo de ministerio, mayor tiempo de profecía y de ministerio, ¿entienden? Eso es un profeta mayor. Por ejemplo, el ministerio de Jeremías fue de muchísimos años. De Isaías por igual, de Daniel por igual también, de Ezequiel también por igual. Basta la profecía. Dice, lo que tienen el mayor tiempo de profecía y ministerio, dice usted, sí. Amén, así es. Amén, maestro, gracias. Envergadura por ejemplo, de sus profecías. Por ejemplo, si tú te vas a
a Oseas, a Amón, ellos especifican, por ejemplo, una determinada profecía. Por ejemplo, Abdías, el día de Jehová. Amós, ¿quién más? Sofonías, Abacú, el día grande de Jehová. Malaquía, la venida del Señor. Tienen tema específico, pero si tú te vas a Jeremías, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, la profecía del milenio, la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, el castigo contra el pecado, la llegada de la voz que clama en el desierto, la manifestación del Mesías, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías, el retorno del Mesías, el milenio, etcétera, etcétera. Sí, dan como una amplitud más intensa de lo que es la profecía del Mesías, de lo que, sí, del mismo Jesús, sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna confusión de lo que estamos hablando aquí? Si alguien no ha entendido algo, que me diga, varón, no entendí tal cosa que usted dijo ahorita. Yo entendí, gracias. Maestro, ¿me podría dar un pequeño resumen ya para finalizar en esa parte, en lo que es cuando usted dijo que Lucas introduce el libro de Hechos? Ahora, usted se basa en el Lucas capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Que ahí puede explicar que Lucas, o sea, se afirma que Lucas es el que escribe ese libro, ¿verdad? El libro histórico. El prefacio o la introducción del libro lo hace entender. ¿Entendieron? O sea, por ejemplo, ¿cómo nosotros identificamos la carta de Pablo que no llevan su nombre? Si no llevaran su nombre, ¿cómo pudiéramos identificarla? ¿Alguien sabe cómo es que Por ejemplo, cuando hay la dedicatoria? algún Traducción. mensaje, Dios le bendiga. Es cuando hay una secuencia en algún mensaje. Cuando hay una secuencia? Ok. Usted dice cuando hay una secuencia. ¿Alguien más? Dígame usted, Denise. La carta de Pablo se identifican por el lenguaje que él habla, la forma que él habla, que él introduce las cartas. Miren, hay una forma que el apóstol Pablo relata, no recuerdo el texto bíblico, creo que los Colosenses, si me ayudan con el texto bíblico, hay una forma que hay un sello del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice, y habla que sus cartas tienen un sello. Por eso ven que todas las cartas de Pablo terminan de la misma forma. La forma de conocer las cartas de Pablo es por un sello apostólico que él dice al final: así escribo toda carta mía al final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén. Por eso ven que Romanos, primera y segunda de Corintios terminan con esa expresión: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Por eso ven que Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses terminan con la misma expresión: la gracia del Señor Jesucristo, porque ese era el sello del apóstol Pablo para escribir una carta, para cerrar una carta. Por eso se dice que en la carta, por ejemplo, de los hebreos, que hasta el día de hoy se desconoce su autor, se le atribuye también a Pablo. Y usted dirá, ¿por qué se le atribuye a Pablo si no dice el título del autor? ¿Entiende? Porque termina de la misma manera. En el último verso, que es el 25 de Hebreos capítulo 13, dice, en el 24, allí dice algo muy interesante. Mire lo que dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de la Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Ustedes entendieron eso ahí? Entonces, eso se llama sello apostólico de Pablo. Ese es el sello apostólico de toda carta de él. Bueno, o sea, maestro, el libro de Hebreo lo escribe, o sea, Pablo es el que lo escribe, sí. Para mí lo escribe Pablo. La capacidad que hay que tener para escribir ese libro, las figuras retóricas que se utilizan allí, las interpretaciones, por ejemplo, de la liturgia, del tabernáculo. Algunos dicen que si no le escribe él, hay dos candidatos más, o tres candidatos más, o Bernabé, o Apolos, o Lucas. Pero el debate está entre Pablo y Apolo. ¿Entiendes? Porque el lenguaje que se utiliza allí, el símbolo, la tipología, los tipos que se utilizan allí, son de gran profundidad. ¿Van entendiendo esta parte? Entonces, yo también creo que por el contenido y el lenguaje que utilizan, creo que es de Pablo también. Es Pablo, o Apolos, porque Apolo era poderoso en el Antiguo Testamento, dice la palabra, en el bautismo de Juan. Cuando dicen el bautismo de Juan, era en el Tanakh. Cuando ustedes escuchan la palabra Tanakh, están hablando de la ley y los profetas. Está hablando desde Génesis hasta Malaquía. Eso es la Tanakh. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 libros. Eso es Torá. Tanakh
Por ejemplo, cuando Cristo dice, esta es la ley y los profetas, los judíos dicen, este es la Taná. La ley y los profetas es la Taná, que nosotros le llamamos comúnmente Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. A eso los judíos le llamaban la Taná. La Taná es la Biblia judía, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ley y profetas. Eso es Taná. El Brit Hadashah es el Nuevo Testamento, 27 libros, 4 evangelios, 3 sinóticos, 1 universal, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, un libro histórico y un libro profético. Antiguo Testamento, 39 libros, el Pentateuco, 5 libros, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 12 profetas mayores. Ese es el Antiguo Testamento. No sé si lo van a entender. Y el Brit Hadashah, que significa nuevo pacto, nueva alianza, es el Nuevo Testamento. Amén. Pero deben de entender algo muy importante, tanto Juan como los apóstoles y el mismo Cristo vivieron bajo la ley. ¿Entendieron? El apóstol, por ejemplo, Juan el Bautista no pertenece al Nuevo Testamento. Juan el Bautista pertenece al Antiguo Testamento. ¿Ustedes sabían eso? Sí, yo lo había Al escuchado. antiguo. Eso Sí, sí. porque Malaquías creo que habla de él. Sí. No, yo no lo había escuchado. ¿Qué Malaquías? Él pertenece al Antiguo Testamento porque literalmente hablando en términos teológicos, el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. Y usted me preguntará por qué, porque ahí es la venida del Espíritu Santo y de la gracia. Por eso dice Jesús, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando Cristo muere y resucita, sella el nuevo pacto y lo confirma con la venida del Espíritu Santo. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Cristo entrando en el día de reposo, guardando Shabbat. ¿Entienden? Hablando de la Biblia, de la Torá, hablando de la Taná. Literalmente el Nuevo Testamento comienza con la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, de ahí para allá. Amén. Maestro, yo le tenía que hacer una pregunta con respecto a lo que usted está hablando, de que Jesús tenía que cumplir la ley, eso todos lo sabemos, pero hay un texto en la Biblia, un episodio bíblico, donde muestra que los fariseos señalan a Jesús diciéndole que estaba sanando en el día de descanso, de reposo. Entonces, eso era una ley directamente que él debía cumplir, porque si había que cumplirla, él la infringió, pues obviamente porque hizo un milagro, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Esa ley tenía que cumplirla en sí o qué? ¿O no realmente? Recuérdate, por ejemplo, que Cristo, cuando ellos le dijeron, tus apóstoles invalidan la costumbre del pueblo, Jesús le dijo a ellos, y ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición y vuestras costumbres. El pueblo de Israel, aparte de la Torá, tenía dos cosas. Por ejemplo, en el año 200 antes de Cristo, los judíos escribieron algo que se llamaba como Talmud. Y en segundo lugar tenían algo que se llamaba la Misná escrita, que es lo que Cristo llama mandamiento de hombre. La Misná es la ley, la ley oral, ley oral. ¿De dónde surge esto? Dicen que esa ley, cuando ustedes escuchan la palabra Misná, es ley oral, que va de boca en boca, que nadie le escribió, que se iba llevando de generación en generación a través de la palabra. Por eso Cristo hablaba de la costumbre. En cuanto al día de reposo, lo que tú preguntas, lo que pasa era que ellos habían establecido sobre el pueblo mandamiento de hombre. En la Biblia nunca habló de un día de camino de reposo. En la Biblia nunca habló en el Antiguo Testamento de prohibir, por ejemplo, desatar a un buey en el día de reposo. Lo que pasa era que la costumbre de los rabinos, ¿verdad? Cuando hablamos del rabinato, estamos hablando a partir de Esdras, que se dice que con él comenzó lo que fue la clase de los rabinos en el pueblo de Israel. Desde ahí se establecen normas que son extratorá, que son mandamientos de hombre y costumbre de hombre. Entonces, lo que era, por ejemplo, lavarse las manos para no, que era pecado lavarse las manos, que era pecado sanar un enfermo, que era pecado desatar un buey, era mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque lo que la ley prohibía en Shabbat, que estaba establecido allá en la Biblia como el cuarto mandamiento, lo que la ley directamente prohibía era el trabajo lucrativo. ¿Entendieron? Ok, en ese día. Era el trabajo lucrativo. Por eso Cristo dice, el sábado, o el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, para que el hombre en el Shabbat glorifique a Dios y santifique a Dios. Eso fue. ¿Entendieron? Entonces, por medio del servicio, por medio de la obra, se glorificaba a Dios en Shabbat.
Amén. Así que le pido la oración, hermano, y para adelante y vamos a aprender bastante. Yo sé que cuando entremos, ustedes están con Steven en Génesis, yo sé que cuando entremos, por ejemplo, en el desarrollo teológico de todo esto profundo, se van a gozar. En Apocalipsis se van a gozar. En Daniel, las 4 bestias, la carroza de fuego en Ezequiel, se van a gozar tremendamente. Amén. Así que compren salvavidas que nos vamos a meter profundo. Oíste, yo mi Bautista. Amén. Así que Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Dios me lo bendiga. guarde. Miren, dime una pincelada. La semana que viene vamos a comenzar nuevamente con las figuras retóricas. Amén. Daremos un repasito de la división de la Biblia, ¿verdad? Vamos a dar un repasito de eso y luego vamos a entrar en las figuras retóricas con ejemplos bíblicos. Preparen ejemplos bíblicos y textos bíblicos. Amén. Eso le va a ayudar a usted, mi hermano, cuando usted lea la Biblia, tener mayor comprensión de lo que está leyendo. Y usted verá la bendición que de ahora en adelante para usted va a ser leer la palabra de Dios. Vamos a ver quién escribió tal libro, por qué lo escribió, en qué año lo escribió, dónde vivió, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Tremendo, amén, maestro. Sí. Amén. Maestro, quisiéramos hacer una oración por usted aquí en el grupo para que sea el Señor. Amén. Amén, amén. Oren, gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados, cierren sus ojitos para orar por el maestro, pongan sus manos hacia él. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por él, Dios, en esta noche. Espíritu Santo, que tu mano pose sobre él, que tu Santo Espíritu, Padre, lo acompañe, Padre, desde ahora y lo respalde con unción, con milagros, Señor. Que tu palabra sea expuesta, que tu verdad sea expuesta, Señor. Que la santidad, Dios, Padre, es la profesa, Dios mío, y que tú puedas, en el nombre de Jesús, usarlo con poder y gloria. Guárdalo en todo momento, Dios mío, al salir y al entrar a su casa, Padre. En el nombre de Jesús, oramos para que los ángeles lo cubran y lo cerquen, Dios, y que él pueda, Señor, en el nombre de Jesús, caminar bajo el ministerio que tú le has dado, Padre, y pueda desarrollarse cada día más en ti. En el nombre de Jesús, creemos que tú lo usarás poderosamente, Dios, para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Decirle algo a los nuevos. Dios le bendiga. Antes de irme, decirle algo a los nuevos que están ahí, que han entrado, que me han escrito. Esto es totalmente gratis, hermano, los que están ahí. Yo no cobro por esto, esto es totalmente gratis, por amor a lo que Cristo hizo en mí y hizo en ustedes. Así que Dios me lo bendiga. Estamos a las órdenes y seguimos para adelante. Estudien la clase, las figuras retóricas, hipérbole, estudien lo que es una metáfora, una alegoría, una prosopopeya también. Y busquen un ejemplo bíblico, busquen un apoyo, un material, lo que ustedes quieran. Amén. Y para adelante. Que Dios me lo bendiga.